preguntas sobre eso. Sí. Pastor, ¿a qué se refiere o qué significa la palabra sacramento? Sacramento vino de sacer, sacris, sagrado, separado. La palabra sagrado quiere decir apartado, separado. La palabra sacerdote vino de sacer, sacris, que es sagrado, apartado, y dos, dotis, en latín quiere decir el que ofrenda. Entonces sacerdote es aquel que aparta una ofrenda para ser sacrificada, ¿ok? O que hace un sacrificio para ofrecer a Dios. Eso es lo que significa sacerdote en latín. Pero si queremos ir al hebreo, que es a donde empezó eso, la palabra sa en hebreo quiere decir vete. Entonces sacerdote, vete sacerdote. ¿Alguna pregunta más? Hermanos, está escrito, hermano. Caramba. Y es así. Por la otra palabra, celibato. Celibato, célibe, quiere decir aquel que hace un voto perpetuo de una vida monástica, que se excluye de la intimidad sexual. Celibato tiene la connotación que a principio entraban los eunucos en el celibato y posteriormente era nada más la negación del sexo para los que entraban en la vida monástica. La palabra monástica, de ahí vino monasterio, mono, que se queda soltero, solo. ¿Sí, hermano? ¿Qué dicen los católicos de Pedro si él se casó, si lo tienen como el primer papa? Sí, ellos dicen que la Iglesia Católica reconoció que los hombres necesitaban dedicarse completamente a la Iglesia y por eso si ellos tenían familia no podían entregarse completamente a su misión sacerdotal y que a través de los años cambiaron las leyes. Esa es la explicación que dan. Pero dicen que Pedro era el primer papa y Pedro tenía hasta suegra. Sí, hermano, pero ellos dicen que después, cuando llegó en el siglo IV, ellos cambiaron las reglas del juego, ¿sí? Para que la gente se dedicara más a la iglesia. Era un matrimonio con Dios y no con la mujer. ¿Algo más? Sí, hermano. Quería preguntarle, por ejemplo, aquí cuando estaba hablando de la extrema unción, usted dice que cuando usted lo hacía, le daba temor. Sí. Entonces, mi pregunta es, si ¿usted sabía por qué le daba temor? Hermana, el temor que me daba es que yo tenía miedo aún cuando moría un burro en la calle donde yo vivía, hermano. ¿Y entonces por qué seguía usted en su ministerio si no sabía que estaba equivocado? No, yo no sabía que estaba equivocado. Yo creía que la religión católica era una religión verdadera porque eso me habían enseñado. ¿Sí? Usted hable con cualquier católico y sin saber ninguna teología, él le va a decir que la Iglesia Católica es la primera, es la mejor, es la verdadera. ¿O no dirán? ¿Sí? Me daba miedo, hermano. No era que yo tuviera temor que estuviera haciendo algo equivocado. Me daba miedo ver la muerte, hermano. Imagínese, usted está aquí casi montado en el difunto, ¿no? Poniendo ahí y los gritos y las blasfemias y la desesperación. Eso me daba miedo, hermano. ¿Sí? Claro, hoy día es diferente. Pero usted ya miró a un católico morir, hermano. Sin esperanza. Es duro. Y ahora que usted tiene a Cristo en su corazón, usted lo ve con una perspectiva diferente. ¿Sí? Porque usted tiene un poder ahora sobrenatural, pero un ciego, guía de ciego, ¿sí? Más bruto que el otro. ¿Qué consuelo, qué conforto tenía yo? Ninguno. Eso era nada más el cumplimiento, ¿sí? De un sacramento, la extrema unción. Pero cada vez que me arrimaba a uno para hacerlo, me daba desesperación. Porque yo, cuando era un incrédulo, yo tenía mucho pavor a la muerte.
tenía miedo a las personas que morían. Y yo no dormía aquella noche. Y le voy a decir algo más. Cuando yo iba de vacaciones, me quedaba en la casa de mi abuela y me gustaba mucho mi abuelo porque roncaba mucho. Y yo creía que si él estaba roncando, ninguna alma del otro mundo se atrevería a llegar. Pues sí. Pero yo tenía mucho miedo de la muerte. Sí, honestamente hablando. ¿Okay? Si oía el ruido, no se acercaba nada. Bien. No hay preguntas. La hermana Mary está bien segura, ¿no? Bien. Ahí no bajan los malos espíritus. Se van. Aún ella tiene que ir. Sí, Oiga, pastor, en ciertas iglesias, pastor, yo miro en la televisión, hay iglesias, pastor, que creen, hablando sobre las ordenanzas. Nosotros hemos sido instruidos de acuerdo a la Biblia, el bautismo y la cena del Señor. Y ¿podría explicarnos por qué estas iglesias practican el lavamiento de pies? Bien, esa es una influencia de la iglesia apostólica en el principio, y la razón por qué se lavaban los pies no era una razón teológica, era una razón que estaba dentro del contexto del legalismo de la ley mosaica. Y la razón es porque en aquel entonces no andaban en bicicleta, ni en coches, ni en autobuses. Ellos caminaban por estradas polvorientas. Y entonces cuando iban a comer en algún lugar, el anfitrión, le tocaba al anfitrión recibir a sus invitados con un beso, que era la tradición de la nación, y lavando los pies, porque venían sucios. Y uno no podía acercarse a la mesa para comer si no traía los pies y las manos limpias. Los pies porque ellos no tenían mesa, todos se asentaban y estaban como que caídos para un lado, y por eso la Biblia dice que el discípulo que se acostaba junto al pecho del Señor, ¿sí? Juan, era la manera como se preparaban para tomar los alimentos. Entonces, el hecho de que todos los pies traían polvo era una incongruencia ética el estar ahí dentro de una casa limpia con los pies llenos de polvo. Entonces uno era recibido con un beso y enseguida se lavaban los pies, se lavaba las manos, se sentaba y comían. Entonces el lavar de los pies era parte de la cultura en una época cuando uno caminaba y arrastraba el polvo y al llegar a la casa así era recibido. Pero eso no tiene absolutamente ninguna inferencia teológica en las doctrinas que nosotros tenemos. Hay algunas iglesias que mantienen esa tradición, algunas iglesias aún evangélicas que están dentro de esos parámetros, y la iglesia católica de vez en cuando tiene una ceremonia llamada de lavapiés, ¿verdad? Sí. ¿Se ha contestado la pregunta? Sí, pastor, gracias.